tuyo, palabra que nos llama conversión y entrega de servicio apostólico. Permítenos, Señor, meditar esta palabra y sacar de ella la fuerza que necesitamos para la que tú nos pidas en la vida. En primer lugar, les invito a que acojamos hoy sobre todo la experiencia de Dios que tuvieron estos personajes realmente emblemáticos de la historia de la salvación: Isaías, Pedro y Pablo. Me parece que es lo más importante, porque desde esas experiencias tan radicales de Dios y de su propia miseria, ellos pudieron ser lo que son hoy para nuestra vida, para nuestra religión. El primero pues fue Isaías, en esta página muy conocida, por cierto, de su libro. Isaías era un muchacho, un joven, pues, que Dios quiso asumir como profeta, y estaba en el templo y de repente aparece ese trono magnífico donde ve a Dios y aparecen los serafines gritando: santo, santo es el Señor que es. De ahí viene el canto de los santos que se hace en el momento previo a la consagración, porque es el momento en que la gloria de Dios va a entrar en el templo donde se celebra. Temblaban las puertas al clamor de voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Para el hombre del Antiguo Testamento no se podía ver a Dios y seguir viviendo. Y claro, este muchacho se sobrecoge ante la presencia de Dios y la manifestación, y dice: ¡ay de mí! Y siente, porque eso es lo duro de las verdaderas experiencias de Dios, que se siente lo inadecuado de la persona, lo pobre, lo indigno, lo limitado, lo incongruente ante la manifestación que se está dando. Y viene por otra parte la misericordia de Dios sobre este muchacho. Viene el serafín con una brasa encendida y toca sus labios después de la confesión de su pobreza, y le dice: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y los pecados están perdonados. Qué radical transformación sufrió este hombre en este momento, tan radical que el pobre Señor, el propio Señor que se quería servir de él, dice: yo a quién enviaré, y se atreve a decir: aquí estoy yo, envíame, Señor. No menos importante ni menos dramática es la experiencia de Pedro. Pedro, un rudo pescador que ha sido llamado por Jesús y que tiene esa noche la experiencia infructuosa de su trabajo, porque no habían podido pescar ni siquiera un pescado en toda la noche. Lleva la barca, dice Jesús a Simón, mar adentro, y echan las redes para pescar. Y todavía Pedro le dice: pero Señor, si estaba toda la noche no hemos pescado nada, pero bueno, en tu nombre voy a echar las redes. Y pasa la maravillosa pesca milagrosa, pues, en la cual prácticamente llenaron dos barcas que casi se hundían. Y al ver esto, Simón Pedro se arroja a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En ese momento se desbarató por dentro Pedro.
dio cuenta realmente de quién era el Señor. Era el Señor, el Creador, el Altísimo. Igual que lo que le pasó a Isaías, no fue menos dramático. Y Jesús le dice: no temas. Inmediatamente Jesús: no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo le siguieron. ¿Quién diría que esta escena tan sencilla estaba, digámoslo así, grabando sin ser en el corazón de Pedro la fortaleza de la fe para ser la piedra de la iglesia, el primer paso? Y finalmente Pablo, caramba, nuestro querido San Pablo, está aquí mandando evangelizar lo que él transmitió, pero dice, después de que da testimonio de cómo murió y llamó a Pedro y llamó a los 12, dice: finalmente se me pareció a mí también que soy como un aborto, palabra fuerte, palabra recia, aborto, vida no dada, vida no vivida, vida no lograda, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjense, estos 3 hombres tuvieron una experiencia fortísima de su miseria y de la inadecuación de la respuesta humana. Hoy, a través de esta palabra, está pasando lo mismo con nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, una historia inviolable, una historia íntima, profunda, a lo mejor desconocida para muchos, pero que es nuestra impureza, que es nuestra inadecuación, que es nuestra lucha. Un encuentro de tal naturaleza nunca es para disfrute exclusivo de la persona que es perdonada, a la cual se le otorga, sino que se le otorga para que sea fecundo para muchas otras. Por otra parte, nadie puede ser apóstol sin la experiencia de Dios, pues solo podía predicar a un mini Dios. Confiaría demasiado en sus propias fuerzas y en gran medida se predicaría a sí mismo. El fundamento de una auténtica misión apostólica es haber cuando menos rozado la gloria de Dios. Hermanos, en este domingo el Señor nos llama a la humildad. Repito, cada uno tenemos una historia inalienable, quizás secreta, íntima, profunda. Quizás cuántas veces hemos llorado o hemos pensado: caramba, yo no puedo alcanzar de Dios su misericordia. O quizás el conocerme a mí mismo hace que sea prácticamente imposible pensar que yo pueda ser un Pedro o un Pablo o un Isaías. Y por eso vamos a meditar brevemente un texto que encontré precioso desde muchos años que leí sobre la humildad. Es obvio que la humildad no debe confundirse con los sentimientos de inferioridad, con una baja autoestima o con la timidez. Todas esas cosas apuntan más bien a una falta de humildad. La humildad es algo más que la conciencia y el reconocimiento de las propias debilidades. Estoy tocando este tema porque como somos pecadores, muchas veces nos pasamos toda la vida lloriqueando los pecados, o diciendo: es que yo soy indigno, y ahí nos quedamos en el atolladero. Por contrapartida, los grandes santos como Teresa no hacía sino hablar de sus pecados y decir que merecía el infierno. Santa Teresita decía que ella era una alma pequeñita, y San Pablo dijo que era como un aborto, pero miren qué hicieron. La verdadera humildad consiste en que tú aceptes que Dios irrumpe en tu vida, te convenza de tu pecado y te libere y eche para adelante.
La humildad es algo más que la conciencia y el reconocimiento de las propias debilidades. Se dice con frecuencia que la humildad es la verdad. Y es cierto, porque no hay esposo perfecto, padre o madre perfecto, hijo o hija perfecta, comunidad perfecta, superior perfecto, iglesia perfecta, estado perfecto. Nosotros mismos tampoco somos perfectos, ni lo son nuestros actos. Aceptar este hecho requiere valor, porque solo así podrá cambiar algo para mejor, dado que solo podemos transformar lo que hemos aceptado. Todo esto es muy cierto, sin embargo la humildad es algo más. Primera cosa, hermanos, acéptate. Acéptate y pon ante Dios tu miseria, tus fracasos, tus impotencias, tus limitaciones. Pero la humildad es algo más que eso, porque si no nos podemos quedar, en el aparato todo el tiempo y toda la vida manoseando nuestra impotencia. En último término, la humildad significa centrarse más en Dios o en Jesús que en uno mismo. Y esto fue lo que le pasó a Isaías. Ay de mí, hombre de labios impuros, que me... Nada, toma, yo te quemo la boca y te la purifico y te mando. Señor, apártate de mí que soy pecador. Tranquilo, no temas. De ahora en adelante usted va a ser pescador de hombres. Váyase a fuego. Soy como un aborto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La humildad significa centrarse más en Dios o en Jesús que en uno mismo. Es decisivo orientarse hacia la gloria de Dios. Una persona auténticamente humilde está fascinada por la belleza y la santidad de Dios y por lo tanto liberada de la complejidad y los complejos de la vida cotidiana. Por eso Pablo fue el gran enamorado de Dios. Siempre se reconoció pecador y débil, pero nunca lo paralizó la conciencia de su indignidad. Por eso Pedro fue capaz de dar la vida por Jesús. Por eso Isaías fue capaz de ofrecerse para ser enviado. La humildad implica percibir el abismo que nos separa de Dios y al mismo tiempo, sin ignorar ese abismo, el amor que nos une. Voy a repetir esto. La humildad implica percibir el abismo que nos separa de Dios, sin menos que lejos estoy de Él, pero también al mismo tiempo reconocer el amor que nos une. Por consiguiente, la humildad está estrechamente relacionada con la adoración, que es el deseo sincero de que Dios sea Dios. Porque Dios es Dios, el ser humano puede ser humano. Y por eso, hermanos, se les digo, el camino para que esta humildad auténtica se dé es la adoración. Adorar al Altísimo, adorarlo a Él en el Santísimo, adorarlo en la historia propia, adorarlo en la vida. La humildad no se aferra al yo, ni al éxito propio, ni a las frustraciones personales, ni tampoco a la alegría o al pesar. Esto es, mejor dicho, no depende de los estados de ánimo. Por eso la verdadera humildad nunca se desalienta, sino que es fuente de confianza, de valor y por encima de todo de perseverancia flexible e incansable. Esta perseverancia es el polo opuesto a la testarudez, la obstinación, la rigidez, el fanatismo o el entusiasmo irreprimible. Pablo era un fanático de la ley. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor lo saca y lo cura de ese fanatismo y lo hace el gran apóstol de los gentiles. Se caracteriza la humildad por la paz y la fidelidad, y su sello de autenticidad es la confianza y el abandono. El orgullo, y solo el orgullo, es susceptible de desánimo. Repito esta frase tan tremenda. El orgullo, y solo el orgullo, es susceptible de desánimo. La humildad también está dispuesta siempre a aceptar el sufrimiento si forma parte de la misión. Por eso Isaías: envíame, Señor, porque adoró, porque se encontró, porque se dejó de dudar por Dios. El orgullo, y solo el orgullo, es susceptible de desánimo. La humildad también está dispuesta a aceptar el sufrimiento si forma parte de la misión. Donde falta esta disposición, la amargura se encuentra al acecho.
pues el desaliento y la amargura son la antítesis de la humildad. Sobre el orgullo produce desánimo. Cuando somos humildes, porque estamos asentados en Dios, siempre tenemos fuerzas para levantarnos. Siempre tenemos la capacidad de volver a empezar. Siempre podemos sobrepasar las circunstancias más obtusas. Y esto es lo que necesitamos personalmente para vivir la historia de nuestra salvación y liberarnos de nuestro pecado, familiarmente con todas las cosas que se puedan dar en el hogar y que estén enturbiando la verdadera paz. Humildad, hermanos, humildad, humildad, humildad. Y a nivel nacional, a nivel internacional, en esta crisis tan profunda que está atravesando la humanidad y nuestro país, hermanos, humildad, que es me decido a sentarme en ti, mi Dios, me decido a dejar mi miseria, me decido a dejar las miserias de mi familia y las miserias de mi país y de mi mundo en tus manos y echar la red mar adentro, Señor, mar adentro. Significa simplemente hacerme testigo de la misericordia, lo dice el Papa en su bula sobre la misericordia. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Hermanos, hoy en esta misa, humildemente vamos a pedir que la gloria de Dios llene este templo. Y lo va a llenar no porque lo diga yo ni lo digamos nosotros, sino porque va a venir Jesús de verdad. Vamos a cantar el santo antes de la llegada de Jesús. Y le vamos a pedir que, como a Pedro, como a Pablo, como a Isaías, nos derrumbe. Ya, Señor, ya está bien. Que empiece hoy quizás la verdadera aventura de mi vida contigo. Y que yo, dejándote definitivamente mi miseria en tus manos, te diga: aquí estoy, envíame, Señor. Porque a cada uno de nosotros Él nos quiere enviar algo. A cada uno de nosotros tiene la posibilidad de llevar el mensaje de Jesús. No necesitamos ni superdotados, ni seres extravagantes, sino simplemente seres humildes, sencillos, que se han dejado en las manos del Señor. Ya, hermanos, vamos a pedirle hoy con humildad que nos capacite para remar más adentro, que como Pablo nos derribe y por su gracia nos haga apóstoles, que ponga su carbón encendido en nuestros labios y nuestra impureza se convierta en mensaje, que su misericordia infinita descienda sobre nosotros y nos haga testigos de esa misericordia. Que así sea. Amén. Con toda la Iglesia, en este momento proclamamos el